A las 12:07 de la mañana, mi teléfono se iluminó por 17ª vez. Yo estaba descalza en mi cocina, mirando la pantalla mientras un mensaje de voz de nuestra gerente de planta, Lidia Benítez, sonaba por el altavoz. Alicia, devuélveme la llamada. El sistema de aire comprimido es inestable. Las líneas 3 y 5 ya se han detenido. Y no podemos mantener la presión en las otras 4. Tenemos problemas con el cargamento de las 6. Empaques Monterrey operaba 6 líneas de producción durante la noche. En ese momento, cada una de ellas estaba detenida o apenas funcionando. Carlos Valenzuela había llamado 7 horas antes. Carlos, nuestro vicepresidente de operaciones, me había mirado directamente a la cara y me había dicho que las horas extras se habían terminado. Cualquier cosa que no se resolviera a las 5, podía esperar hasta la mañana. Ahora su voz se notaba tensa. Alicia, puedes conectarte por 20 minutos. Miré el reloj que estaba sobre mi estufa. Eran las 12:08. Pregunté, ¿alguien está herido? No. ¿Hay algún incendio? No. ¿Alguna fuga ambiental? No. ¿Algún sistema de seguridad fue omitido? Hubo una pausa. No, las protecciones funcionaron. Eso importaba. Yo no iba a jugar con la seguridad de las personas solo porque la gerencia había tomado una mala decisión. Pero esto no era una emergencia de seguridad vital. Esto era un colapso operativo. Así que pregunté, ¿autorizaste mis horas extras? Otra pausa. Todavía no. Entonces no estoy autorizada para trabajar. Él exhaló con fuerza. Alicia, toda la planta está detenida. Lo entiendo. Tenemos un cargamento importante para un cliente programado a las 6. También entiendo eso. Entonces ayúdanos. Esa era la parte extraña. A las 4:30 de esa tarde, mi trabajo fuera del horario laboral había sido descrito como un costo innecesario. A la medianoche, el mismo trabajo, de alguna manera, se había vuelto lo suficientemente esencial como para que un vicepresidente llamara a mi casa. No lo estaba disfrutando. Mayormente, estaba cansada. Cansada de la forma específica en que te sientes después de años de prevenir desastres que nadie nota, solo para que alguien con un puesto más nuevo y una hoja de cálculo más limpia decida que la ausencia de desastres prueba que nunca fuiste necesaria. Lidia llamó de nuevo mientras Carlos seguía en la línea. Le contesté a ella, ¿están todos a salvo? Sí, respondió. Tenemos a la gente frustrada, pero a salvo. Mantenemos la planta en un apagado preventivo. Bien. Manténlo así, Lidia. Su voz bajó, no saben qué secuencia recuperar primero. Eso me dijo más que las alarmas. La planta tenía técnicos. Tenía soporte de proveedores. Tenía procedimientos. Tenía personas que conocían cada pieza individual del equipo. Lo que no tenía a esa hora era alguien que entendiera cómo se comportaban esas piezas cuando 3 problemas separados comenzaban a alimentarse mutuamente. Yo sí lo sabía, y Carlos lo sabía. Durante 12 años, esa brecha entre conocer una máquina y conocer la planta había sido donde vivía la mayor parte de mis horas extras. Nadie presupuestaba para esa distinción porque yo la mantenía invisible. Tenía 3 preguntas que Carlos no podía responder. ¿Por qué había fallado la transferencia automática cuando supuestamente los compresores eran redundantes? ¿Por qué una planta con personal había llegado a un punto en el que nadie quería tocar la secuencia de recuperación? ¿Y por qué la persona a la que le habían recortado las horas extras era la persona a la que todos querían al teléfono? Las respuestas estaban en correos electrónicos, reportes de incidentes y el historial de mantenimiento. 11 días antes, Carlos había estado interesado en una sola cosa: cuánto costaba mi nombre en la nómina. Esa historia comenzó en una sala de conferencias con una hoja de cálculo proyectada en la pared y un encabezado en letras azules en negrita: oportunidad de eficiencia laboral. Oficialmente, yo era la especialista senior en controles y confiabilidad de Empaques Monterrey. Daba soporte a 6 líneas de empaque, al sistema central de aire comprimido de la planta, a los controles de agua helada, a los paletizadores robóticos y a la red que conectaba docenas de máquinas controladas por un controlador lógico programable. La mayor parte del tiempo, cualquier problema individual era manejable.
La parte difícil era cuando varios problemas normales ocurrían al mismo tiempo. Una alarma de compresor por sí sola era simple. Una falla de comunicación por sí sola era simple. Una caída de presión en una línea generalmente era simple. Pero junta las 3 a las 8 de la noche mientras producción intenta cumplir con una fecha de envío, y de repente, la decisión correcta dependía de saber qué había sucedido 5 años atrás, qué válvula tendía a atascarse después de un reinicio. Qué línea podía tolerar menos aire y qué alarma parecía urgente pero podía esperar de manera segura. Esa era la parte de mi trabajo que nadie podía ver en un reporte de nómina. Había pasado 17 años en automatización industrial, 12 de ellos en Monterrey. Ayudé a poner en marcha 3 de nuestras 6 líneas. Capacité a 14 técnicos, incluyendo a varias personas que eventualmente se convirtieron en supervisores. Creé árboles de resolución de problemas para el segundo y tercer turno para que no tuvieran que empezar cada problema desde cero. Nuestro tiempo de inactividad no planificado había caído un 38%. Yo estaba genuinamente orgullosa de ese número. Lo que no entendía en ese entonces era que la buena prevención tiene un problema de relaciones públicas. Cuando una línea falla durante 6 horas, todos ven el costo. Cuando detectas el patrón de advertencia a tiempo, te quedas 90 minutos tarde, cambias la secuencia de operación y previenes la falla de 6 horas, el reporte de la mañana siguiente dice que producción alcanzó el objetivo. No hay una línea que diga, desastre que Alicia previno. Solo hay horas extras, y yo tenía muchas. La mayoría de las semanas registraba de 8 a 12 horas más allá de mi horario normal. No porque disfrutara vivir en la planta. No lo hacía. Esas horas provenían de llamadas del segundo turno, inestabilidad de los servicios, resolución de problemas con proveedores o quedarse el tiempo suficiente para asegurarse de que una solución temporal sobreviviera durante la noche. El problema era que había acostumbrado a todos, incluida la gerencia, a esperarlo. Si mi madre y yo estábamos a la mitad de la cena y mi teléfono sonaba, yo contestaba. Si tenía boletos para algo el sábado y aparecía un problema de controles el viernes por la noche, empezaba a calcular si todavía podía hacer el viaje. Guardaba un cargador en mi bolsa, uno en mi auto, uno junto a mi cama y otro en la cocina de mi madre. Una vez miró los 4 y me dijo, ¿sabes? La gente normal simplemente deja que sus teléfonos se apaguen a veces. Me reí. Luego revisé el mío. Me decía a mí misma que era lealtad. En parte lo era. Empaques Monterrey había sido bueno conmigo. Conocía a las familias de los técnicos. Sabía lo que un mal cierre le hacía a un turno de noche. Sabía que si ignoraba un problema porque técnicamente le pertenecía a alguien más, probablemente estaría lidiando con una versión más grande de este en la mañana. Así que seguí resolviendo las cosas. Eso se volvió especialmente importante a medida que nuestros controles de los compresores envejecían. 3 años antes, yo había recomendado una modernización. La primera propuesta fue aplazada. En el siguiente ciclo presupuestario, la volví a presentar, aplazada de nuevo. El razonamiento de la gerencia era sencillo, el tiempo de actividad seguía siendo alto, por lo que el reemplazo no parecía urgente. La ironía era que el tiempo de actividad se mantenía alto en parte porque personas como yo compensábamos las debilidades. Luego llegó Carlos Valenzuela. Había sido vicepresidente de operaciones durante unos 6 meses cuando comenzó a revisar los costos laborales línea por línea. Un viernes por la tarde, Bernardo Huerta, nuestro gerente de mantenimiento, se detuvo junto a mi escritorio sosteniendo un reporte de nómina impreso. Carlos, ¿quieres saber por qué promedias tantas horas extras? ¿Cuánto es tantas? De 8 a 12 horas. Suena correcto. Bernardo me dio una mirada que decía que él ya conocía la respuesta. Abrí mi registro de incidentes. ¿Quieres el desglose? ¿Él lo quiere? Empecé a extraer fechas, secuenciación de compresores, soporte de proveedores, inestabilidad de presión, controles de paletizadores, reinicio nocturno. Bernardo me vio construir la lista. Él está viendo el costo por caja terminada, dijo. Y yo estoy viendo si terminamos la caja. Casi sonrió. Luego me entregó una invitación de calendario. Lunes, 9 de la mañana. Asunto, revisión de normalización de costos.
Esa fue la primera vez que me di cuenta de que Carlos no estaba viendo mis horas extras como evidencia de un problema en el sistema. Me estaba viendo a mí como el problema. La lógica de Carlos no era ridícula. Eso era lo que lo hacía difícil. Empaques Monterrey había perdido margen de ganancia durante un año difícil y los dueños lo habían traído con un mandato claro: reducir los costos operativos sin reducir la capacidad de producción. Era refinado, disciplinado y muy bueno para convertir operaciones desordenadas en gráficas limpias. Su métrica favorita era el costo por caja terminada. Si el costo laboral aumentaba mientras la producción se mantenía plana, él quería saber por qué. Desde su perspectiva, las horas extras recurrentes generalmente significaban una de tres cosas: mala planeación, administración deficiente o empleados protegiendo hábitos que nadie había desafiado. El lunes por la mañana, entré a la sala de conferencias con 11 días de historial de incidentes impresos en una carpeta. Carlos tenía mis números de nómina en la pantalla. Señaló mi nombre. Estás constantemente por encima del resto del grupo de controles. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas horas ocurren cuando los problemas de servicios amenazan el segundo o tercer turno. ¿Tenemos técnicos de controles en esos turnos? Los tenemos. ¿Y un acuerdo de soporte con el proveedor? Sí. Entonces, ¿por qué estamos pagando horas extras a una especialista senior además de ambas cosas? Era una pregunta justa si creías que todos los problemas de controles eran intercambiables. Abrí mi carpeta. Porque la mayoría de estos no son problemas de controles aislados. Le mostré los incidentes: fallas en la secuenciación de los compresores, breves pérdidas de comunicación, inestabilidad de presión, transferencia retrasada entre los compresores principales y secundarios. Y varios casos donde el equipo viejo había creado combinaciones que el procedimiento estándar del proveedor no abordaba por completo. Carlos miró la primera página. Son fallas reales. Algunas lo son. La mayoría se previnieron antes de convertirse en fallas más grandes. Se reclinó en su asiento. Esa distinción es parte de lo que estoy cuestionando. Supe entonces que estábamos hablando dos idiomas diferentes. Para mí, un evento que se detenía a los 90 minutos porque alguien intervenía temprano era evidencia de que la intervención funcionaba. Para Carlos, si la producción nunca se detenía, el riesgo era difícil de cotizar. Así que mencioné la propuesta de modernización. Una forma de reducir las horas extras es eliminar la dependencia. La actualización del control del compresor aún está pendiente. ¿Cuánto cuesta? 3.162.000 pesos. Miró hacia Bernardo. Y estamos pagando horas extras porque no hemos gastado otros 3 millones. Estamos pagando horas extras porque los controles están envejeciendo, dije. La actualización reduce ambos riesgos. Carlos cruzó las manos. Ese es exactamente el tipo de pensamiento del que estoy tratando de alejarme. Cada ineficiencia se convierte en justificación para gastar más. Bernardo se acomodó en su silla. Mantuve mi voz nivelada: no te estoy pidiendo que gastes dinero porque existan las horas extras. Te estoy diciendo por qué existen las horas extras. Carlos se volvió hacia Bernardo: usen el contrato del proveedor que ya pagamos. Necesitamos dejar de resolver cada problema operativo con mano de obra con tarifa superior. La reunión terminó sin una decisión sobre la actualización. 3 noches después, la planta nos dio un pequeño adelanto de lo que yo había estado describiendo. A las 6:43 de la tarde, el compresor 2 perdió la comunicación con la red de control durante 90 segundos. 90 segundos no suenan dramáticos. En una planta industrial, puede ser suficiente. La secuencia de transferencia automática dudó. El compresor 1 estaba soportando más carga de la que debía, y el sistema no cambió la demanda limpiamente. Yo todavía estaba en la planta. Coordiné con el técnico de servicios, mantuve una línea de empaque a demanda reducida, verifiqué el estado del compresor manualmente y restauré la presión estable antes de que cualquier línea alcanzara su límite de apagado. Tiempo adicional total: 1 hora y 24 minutos, ningún cierre, ninguna pérdida de producción, ningún impacto al cliente. A la mañana siguiente, documenté el evento y lo agregué al historial de incidentes. Unos días después, Bernardo me mostró el reporte laboral marcado por Carlos.
Mi hora con 24 minutos estaba circulada en rojo. El cierre evitado no estaba en la página. Esa tarde, le envié a Carlos un correo electrónico corto. Sin emoción, sin discusión. Documenté la falla de comunicación recurrente, hice referencia a la secuencia de transferencia fallida, adjunté el historial de incidentes y escribí que hasta que se completara la actualización del control del compresor. Eliminar la cobertura calificada fuera del horario laboral aumentaría materialmente el riesgo de tiempos de inactividad prolongados. Su respuesta llegó 19 minutos después. 7 palabras: enterado, operaciones puede manejar las fallas normales. Lo leí 2 veces, no porque estuviera ofendida, sino porque quería estar segura de que entendía la instrucción. Guardé el correo en la carpeta del proyecto y le envié una copia a Bernardo. Luego, unos días después, Carlos programó una reunión de operaciones. La agenda contenía una línea sobre disciplina laboral. Para la hora del almuerzo, ya se había corrido la voz de que iba a anunciar una reducción general de horas extras. Por primera vez en 12 años, empecé a preguntarme qué pasaría si la gerencia obtuviera exactamente la cobertura que decía querer. Pronto, sospeché que estábamos a punto de averiguarlo. La reunión de operaciones del jueves comenzó a las 3:30 de la tarde. Para las 3:34, entendí por qué Carlos había invitado a cada supervisor de mantenimiento y producción. Quería testigos. Una diapositiva titulada Control de horas extras apareció en la pantalla de la sala de conferencias. Debajo de ella había 3 puntos: aprobación del gerente, justificación de emergencia y responsabilidad. Carlos se paró junto a la pantalla con un control remoto en una mano. Con efecto inmediato, todas las horas extras de mantenimiento que no sean de emergencia requieren mi aprobación personal. Nadie dijo nada. Esa política por sí sola no era irrazonable. Los controles de horas extras existían en casi todas las plantas en las que había trabajado. Luego Carlos continuó. Hemos desarrollado algunos hábitos arraigados en torno a quedarse hasta tarde simplemente porque así es como ciertos departamentos siempre han operado. No podemos seguir pagando tarifas de mano de obra superiores porque los empleados experimentados prefieren resolver los problemas después del horario normal. Miró hacia mi lado de la mesa. No dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo. Varios supervisores me miraron. Ese fue el momento en que la reunión dejó de ser sobre control de costos y se volvió personal. Yo había trabajado muchas horas extras en 12 años, pero nunca me había quedado hasta tarde porque lo prefiriera. Nadie prefiere comer galletas de máquina expendedora a las 8:30 de la noche porque un compresor se niega a transferir la carga correctamente. Mantuve mi expresión neutral. ¿Puedo aclarar cómo aplica esto a una condición no resuelta que tenemos en este momento? Carlos asintió. Me volví hacia Lidia. El compresor 3 mostró vibración anormal esta tarde. El equipo de servicios lo retiró de la rotación automática. Lidia lo confirmó. Continué, eso deja a los compresores 1 y 2 llevando la secuencia automática principal y secundaria. Esa secuencia falló la verificación hoy temprano. Carlos miró a Bernardo. ¿La producción está en marcha? Sí, dijo Bernardo. Presión estable por el momento. Carlos se volvió hacia mí. Entonces, ¿cuál es la emergencia? Aún no es una emergencia, dio un pequeño encogimiento de hombros, como si eso lo resolviera. Expliqué que el proveedor estaba revisando los diagnósticos. Mi recomendación era simple: mantener a una especialista en controles y un mecánico de servicios durante 2 horas después del cambio de turno. Eso nos permitiría probar la secuencia de transferencia mientras hubiera personal capacitado en la planta. Carlos miró el reloj. ¿Eso significa horas extras? Sí. ¿Denegado? Bernardo se inclinó hacia adelante. Carlos, tenemos un problema sin resolver. El equipo está operando por ahora, dije. La atención de Carlos volvió a mí. Alicia, no podemos clasificar como emergencia todo lo que podría convertirse en un problema. No lo hice. Entonces estamos de acuerdo. No, estoy preguntando cómo quieres que manejemos el trabajo no resuelto, que no es de seguridad, cuando termine el turno normal. Su paciencia se acortó visiblemente. Documéntalo y entrégalo al siguiente turno.
¿Y si el proveedor responde después de las 5 de la tarde mañana? Si la falla de secuenciación sigue sin resolverse mañana. Quería que la instrucción fuera inconfundible. Entonces, para confirmar, si no hay un peligro de seguridad inmediato y la planta sigue operando, ¿no quieres que me quede después de las 5 sin tu autorización por escrito? ¿Correcto? Incluso con la condición de los compresores de hoy, se reclinó hacia atrás. Exactamente. Si no está arreglado a las 5, espera hasta mañana. Recuerdo mirar el reloj de la sala de conferencias, 3:51. Durante años, mi instinto había sido traducir declaraciones como esa en lo que la gerencia probablemente quería decir. Seguramente no se refiere a si la condición empeora. Seguramente espera que yo use mi criterio. Seguramente si el proveedor llama a las 5:10, debería quedarme. Ese hábito había mantenido a la planta en funcionamiento. También le había enseñado a la gerencia que mis límites eran teóricos. Algo dentro de mí finalmente dejó de traducir. A las 4:41, envié el reporte de cambio de turno. Presión de aire comprimido actual estable. No se ha identificado ningún riesgo inmediato para la seguridad. El compresor 3 fue retirado de la rotación automática debido a vibración anormal. Falla no resuelta en la secuencia principal y secundaria entre los compresores 1 y 2 tras una verificación fallida. Diagnósticos del proveedor pendientes. Recomendación de cobertura de controles y servicios fuera de horario denegada por el vicepresidente de operaciones. Adjunté el historial de incidentes anterior y las notas de resolución de problemas. Incluí las instrucciones inmediatas para el equipo del turno y puse a Bernardo y Lidia en copia del correo. Nada estaba oculto. Nada estaba exagerado. A las 4:57, cerré el sistema de incidentes. A las 4:59, guardé mi computadora portátil. Exactamente a las 5 en punto, apagué mi estación de trabajo y me puse de pie. Bernardo miró desde la puerta de su oficina. ¿De verdad te vas? Deslicé mi computadora en la bolsa. Esa es la instrucción. Se frotó la nuca. No me encanta esto. A mí tampoco. ¿Crees que estarán bien? Miré hacia el piso de producción. Creo que tienen personal capacitado, documentación, soporte de proveedores y autoridad de la gerencia. Esa era la respuesta profesionalmente correcta. La más honesta era que no lo sabía. Y por una vez, no me iba a quedar hasta tarde solo para asegurarme de que la gerencia nunca tuviera que averiguarlo. Caminé por la salida de empleados a las 5:02. No hubo una renuncia dramática, ni sabotaje, ni archivos borrados, ni satisfacción, solo una incómoda realización. La gerencia finalmente me había dado el límite que yo no había estado dispuesta a crear para mí misma. Esta vez, tenía la intención de respetarlo. Llegué a casa poco antes de las 6. Normalmente, en una noche como esa, habría dejado mi computadora en la mesa de la cocina antes de quitarme los zapatos. En su lugar, puse la bolsa en mi oficina. Luego silencié las notificaciones de trabajo. Dejé disponibles las llamadas de emergencia porque no iba a ignorar un problema de seguridad genuino. Pero los mensajes de rutina, las alertas de la plataforma corporativa, las actualizaciones de mantenimiento y las charlas con proveedores fueron silenciadas. Esa distinción me importaba. Yo no estaba tratando de hacer que nada fallara. No había cambiado ninguna configuración de forma remota. No había llevado a casa documentación que perteneciera a la planta. No había ocultado contraseñas ni deshabilitado accesos. Empaques Monterrey tenía técnicos capacitados. Tenía procedimientos escritos. Tenía un contrato de proveedores fuera del horario laboral que Carlos específicamente quería que la gerencia usara. Lo que ya no tenía era mi suposición no pagada de que cualquier cosa complicada eventualmente se convertía en mi responsabilidad. A las 6:32 de la tarde, según la cronología del incidente que vi más tarde, el técnico de servicios notó que la presión comenzaba a fluctuar. Todavía dentro de los límites operativos, la producción continuó. A las 7:18, el compresor 1 alcanzó un límite de alta temperatura y se apagó. Bajo condiciones normales, el compresor 2 debería haber asumido la carga principal automáticamente. No lo hizo. La falla de comunicación que yo había documentado interrumpió la secuencia de transferencia.
Los técnicos hicieron exactamente lo que la gente competente debería hacer. Fueron al procedimiento, verificaron el estado del equipo e iniciaron el compresor 2 manualmente. La presión se recuperó. No perfectamente, pero lo suficiente para continuar operando a capacidad reducida. A las 7:31 mi teléfono vibró una vez. Mensaje de Bernardo, una pregunta rápida cuando tengas un segundo. Me quedé mirando el mensaje. Durante 12 años, una pregunta rápida rara vez había significado rápida. Respondí, Carlos ha autorizado las horas extras. El indicador de escritura apareció y luego desapareció. No llegó nada más. Ese pequeño intercambio me molestó más de lo que esperaba. Mi reflejo fue llamarlo de todos modos. Sabía que Bernardo no estaba intentando aprovecharse de mí. Era un buen gerente de mantenimiento que había pasado años trabajando dentro de la misma cultura que yo. Todos habíamos aprendido que cuando algo inusual sucedía, llamar a Alicia era más rápido que preguntar si llamar a Alicia era realmente parte del plan. Puse el teléfono boca abajo. A las 8:06, 2 líneas de empaque comenzaron a reportar alarmas de baja presión. Las alarmas no las apagaron de inmediato. Eran advertencias de que los dispositivos neumáticos se acercaban a condiciones operativas poco confiables. El representante del proveedor fuera de horario se conectó de forma remota. Estaba calificado. Entendía los controles de los compresores. Lo que no tenía eran los 12 años de historial operativo de Monterrey viviendo en su cabeza. Podía ver el equipo. No podía saber automáticamente qué combinaciones de alarmas importaban más en nuestra planta. El proveedor recomendó un reinicio controlado de la secuencia principal y secundaria. Técnicamente, eso tenía sentido. El problema era que realizar el reinicio reduciría temporalmente la presión disponible, y la gerencia de producción no quería reducir la producción primero. Tenían un cargamento para un cliente programado para las 6 de la mañana siguiente. Así que se demoraron. Ese era el tipo de decisión que yo había estado tomando en silencio durante años, no porque poseyera un conocimiento secreto, sino porque recordaba patrones. Recordaba el invierno en que una línea seguía demandando presión durante el reinicio de un compresor y extendió la recuperación por 40 minutos. Recordaba que celdas robóticas podían tolerar la baja presión por más tiempo que las etiquetadoras. Recordaba que a veces la forma más rápida de lograr que 6 líneas funcionaran era detener voluntariamente 2 antes de que el sistema de servicios tomara la decisión por ti. Eventualmente, podías poner todo eso en un documento. Parte de ello ya lo estaba, pero el juicio construido a lo largo de 12 años no se convierte en instinto para alguien más solo porque exista un documento digital. A las 8:22, apareció otro mensaje de Bernardo, el proveedor quiere reiniciar. Producción se resiste a la reducción de carga. No respondí, no porque quisiera que fracasara, sino porque responder significaría hacer una recomendación operativa, lo cual era trabajo. Carlos había pasado días insistiendo en que este trabajo debería hacerse a través del personal normal y el contrato del proveedor. Finalmente estaba dejando que su sistema funcionara de la manera en que él lo diseñó. A las 8:47, llamó Lidia. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. Su mensaje era tranquilo, Alicia, no hay emergencia de seguridad, solo te mantengo informada. Seguimos trabajando en el problema del compresor. Esa era Lidia siendo cuidadosa. Lo aprecié. A las 9:11, ella solicitó formalmente autorización de horas extras de emergencia para controles, para servicios, para mantenimiento. Carlos aprobó horas adicionales en la planta. Luego, Bernardo me envió algo que no esperaba. Autorizó a todos excepto a ti. Lo leí 2 veces. Según Bernardo, la posición de Carlos era que el equipo en la planta necesitaba demostrar que podía manejar el problema sin recurrir a mí cada vez que algo se ponía difícil. Casi respeté la coherencia, casi, porque había una diferencia entre construir resiliencia y probar un punto durante un evento de degradación en vivo. Aún así, era su planta para administrar. Volví a dejar el teléfono. El turno tenía personal. El proveedor estaba conectado. La gerencia había elegido el modelo de personal. Por primera vez en 12 años, dejé de atrapar la caída antes de que nadie más pudiera verla.
Y en algún momento después de las 9:20, finalmente comenzaron el reinicio. A las 9:27 de la noche, comenzó el reinicio guiado por el proveedor. Por unos segundos, el compresor 2 se desconectó exactamente como se esperaba. La planta tenía aire almacenado en el sistema receptor, por lo que la presión no desapareció instantáneamente, pero cayó más rápido de lo que el equipo esperaba. La razón era simple, la producción no se había reducido primero. Dos de las líneas de empaque de mayor demanda seguían jalando aire mientras el sistema de compresores intentaba restablecer una secuencia estable. La presión cruzó el umbral de protección. Ambas líneas se apagaron. Ese debería haber sido el punto donde todos aceptaran la pérdida de capacidad, estabilizaran el sistema de servicios y reiniciaran metódicamente. En lugar de eso, Carlos llamó a Lidia. El cliente de empaque de abarrotes esperaba 420.000 unidades cargadas por la mañana. Él no quería dos líneas inactivas. Haz que las reinicien, le dijo a ella. Lidia se resistió, los servicios no están estables todavía. El compresor ha vuelto. Se está recuperando. Tenemos un compromiso de envío. Esas dos oraciones representaban todo el problema. Lidia estaba tratando de estabilizar la planta. Carlos estaba tratando de proteger la cuota de producción. Las dos líneas se reiniciaron. La demanda de aire se disparó. El compresor 2 estaba soportando más carga mientras la secuencia de transferencia automática seguía siendo poco confiable. Por un rato, el sistema resistió. Luego los efectos comenzaron a propagarse. A las 10:14, los controles de agua helada comenzaron a emitir alarmas. El equipo de agua helada en sí no estaba fallando. Varias válvulas de control neumático estaban recibiendo aire de instrumentos inestable, lo que significaba que ya no podían posicionarse de manera confiable. La automatización hizo lo que se suponía que debía hacer. Protegió el equipo. Más procesos se aislaron. Dos líneas de producción adicionales tuvieron que detenerse. Nadie estaba en peligro. Eso es importante. Los sistemas no estaban explotando. Los operadores no estaban huyendo de los equipos. Esta era una planta industrial moderna, apagándose a sí misma porque las condiciones operativas se habían movido fuera de lo que los controles consideraban confiable. Para entonces, Bernardo había dejado de intentar tratar el evento como un problema normal de compresores. Abrió las carpetas archivadas de confiabilidad. 17 meses antes, yo había escrito un reporte de incidentes después de un evento similar pero más pequeño. Bernardo lo encontró buscando los números de etiqueta del compresor. El reporte describía casi la misma secuencia que ahora estaban viendo: inestabilidad de comunicación, falla en la transferencia principal y secundaria, caída de presión, producción intentando mantener la demanda, alarmas secundarias de control neumático. En la parte inferior estaba mi respuesta recomendada: reducción controlada de carga antes de reiniciar el compresor. En palabras simples, detener voluntariamente suficiente producción para estabilizar el sistema de servicios antes de que el sistema de servicios detenga la producción por ti. Bernardo le reenvió el reporte a Lidia y al proveedor. Unos minutos después, el representante del proveedor hizo una pregunta: ¿está disponible la ingeniera que escribió este procedimiento? Bernardo le dijo que yo no estaba autorizada. Ese fue el primer momento, me dijo Lidia más tarde, en el que la sala de control se quedó muy silenciosa, no un silencio dramático, sino el tipo de silencio incómodo. El tipo en el que varios adultos se dan cuenta de que están mirando una documentación que predijo el problema que están experimentando actualmente. Carlos se unió a otra llamada alrededor de las 10:40. Para entonces, su tono había cambiado. Comenzó a preguntar por qué el equipo del turno no había estado debidamente preparado para manejar la falla. Luego preguntó si mantenimiento había recibido un reporte completo en el cambio de turno. Lidia respondió con cuidado. Sí. Porque estoy escuchando que había una condición no resuelta. ¿La había? ¿Se comunicó eso? Sí. ¿A quién? Lidia reenvió mi correo de las 4:41. Presión actual estable. Sin peligro inmediato para la seguridad. El compresor 3 fue retirado de la rotación automática. Falla principal y secundaria no resuelta. Respuesta del proveedor pendiente.
Recomendación de cobertura fuera de horario denegada por el vicepresidente de operaciones. Ella también reenvió la negación escrita de horas extras por parte de Carlos. Durante varios segundos, nadie en la llamada habló. Luego Carlos dijo: estoy preguntando sobre la preparación operativa, no sobre el historial de correos electrónicos. Lidia respondió: el correo electrónico es el reporte operativo. Bernardo me dijo más tarde que ese fue el momento en que dejó de preocuparse por proteger los sentimientos de nadie. A las 10:58, la presión se recuperó lo suficiente como para que la gerencia intentara mantener 2 líneas en producción. Pero sin una secuencia de compresores estable, cada cambio en la demanda alteraba la condición operativa. Una línea hizo un ciclo de equipo. La presión cayó. Un compresor se cargó con más fuerza. La respuesta de una válvula se ralentizó. Los técnicos corregían un síntoma y aparecía otro en algún otro lugar. Esto era exactamente por lo que las fallas complejas de la planta rara vez se trataban de un solo componente roto. Cada problema individual parecía manejable. Juntos, se convirtieron en un problema del sistema. A las 11:23, las últimas líneas operativas cayeron por debajo de la presión mínima confiable. Lidia tomó la decisión a la que Carlos se había resistido durante casi 2 horas: detener la producción. Las 6 líneas entraron en un apagado controlado para que el equipo de servicios pudiera estabilizar el aire comprimido sin que la demanda de producción cambiara debajo de ellos. Por primera vez en años, el tablero de producción nocturna de Monterrey mostraba ceros en toda la planta. Para entonces, Finanzas había comenzado a calcular la exposición financiera, producto retrasado, horas extras de mantenimiento, desperdicio de material por corridas interrumpidas, flete expedito, posibles penalizaciones de clientes si el envío de la mañana se retrasaba lo suficiente. La estimación se acercaba a los 5.270.000 pesos, y cada hora adicional la incrementaba. A las 11:41, Bernardo me llamó. No contesté porque aún no me había dicho que estaba autorizada. A las 11:46, Lidia llamó. Luego otra vez a las 11:52. A las 11:57, Carlos llamó por primera vez. Vi aparecer su nombre en mi pantalla, y luego desaparecer. Alrededor de la medianoche, Empaques Monterrey tenía casi todo lo que Carlos creía que debería haber sido suficiente: empleados capacitados, supervisores de mantenimiento, liderazgo de producción, procedimientos, soporte de proveedores, diagnósticos remotos, autoridad ejecutiva. Lo que les faltaba era alguien que pudiera mirar 12 años de comportamiento de la planta y separar rápidamente la secuencia raíz de todas las alarmas que había generado. Lidia finalmente le dijo a Carlos lo que todos los demás ya habían descubierto. Podemos seguir experimentando, dijo ella, o podemos llamar a la persona que predijo esto. 5 minutos después, a las 12:07 de la mañana, mi teléfono se iluminó por 17ª vez. La segunda llamada de Carlos llegó menos de 1 minuto después del mensaje de voz de Lidia. Esta vez, contesté: Alicia. Su voz había perdido la calma pulida que usaba en las reuniones. Necesitamos que te conectes de forma remota. Miré el reloj. 12:08 de la mañana. Estoy autorizada para horas extras. Una pausa. Sí. Autorización por escrito. Alicia, no tenemos tiempo para. Tenemos suficiente tiempo para un correo electrónico. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Luego dijo: bien. Esperé. 38 segundos después, llegó el mensaje: horas extras de emergencia aprobadas para Alicia Parra. Efectivo inmediatamente. Lo leí una vez y luego dije: una cosa más. Carlos sonaba exhausto. ¿Qué? Si yo dirijo la recuperación, las decisiones técnicas se quedan en el equipo de recuperación. Nada de reiniciar líneas porque alguien quiere que el tablero de producción se vea mejor. Lidia respondió antes de que él pudiera hacerlo: de acuerdo. Abrí mi computadora de nuevo. La primera pantalla era fea. Docenas de alarmas estaban activas, pero las alarmas no son un diagnóstico. Para la medianoche, el sistema reportaba consecuencias acumuladas sobre las causas. Si persigues cada alarma en el orden en que aparece, puedes pasar horas arreglando síntomas mientras el problema original sigue generando otros nuevos.
Primero abrí las tendencias del compresor, luego el historial de presión, luego las posiciones de las válvulas de agua helada. En minutos, el patrón me resultó dolorosamente familiar. La planta no había sufrido una falla de equipo catastrófica. Había sido empujada a una secuencia operativa inestable. Le dije a Bernardo, mantén 4 líneas apagadas. Carlos preguntó de inmediato, ¿4? Sí, necesitamos que vuelva la producción. Tú necesitas servicios estables primero. Lidia intervino, 4 se quedan apagadas. Esa fue la primera decisión útil de la noche. Estabilizamos el compresor 2 manualmente y aislamos la secuencia de transferencia automática poco confiable para que no pudiera seguir tomando malas decisiones por nosotros. Luego hice que Servicios reconstruyera la presión de aire de instrumentos antes de que nadie tocara la producción. El representante del proveedor seguía conectado. Entendió exactamente lo que yo estaba haciendo. Eso coincide con tu antiguo procedimiento de reducción de carga. Él dijo que debería. Misma familia de fallas. No idéntica. Nada lo es jamás. Pero lo suficientemente cerca como para que el orden importara más que la velocidad. A la 1:31 de la mañana, la presión dejó de oscilar. A la 1:54, las válvulas de agua helada estaban respondiendo normalmente de nuevo. Solo entonces aprobé reiniciar la primera línea, no la de mayor producción, sino la de menor riesgo. Carlos preguntó por qué. Porque quiero una carga estable antes de agregar una más grande. No discutió. Eso era nuevo. A las 2:46 de la mañana, la primera línea estaba funcionando continuamente. Nadie vitoreó. La gente estaba demasiado cansada. Pero pude escuchar la diferencia en la voz de Bernardo. Nos mantenemos. Bien. Dale 20 minutos antes de la siguiente. Durante años, la planta había recompensado la velocidad. Esa noche, la paciencia fue más rápida. Reiniciamos una línea a la vez, verificando la recuperación de la presión después de cada aumento en la demanda. A las 4:38, 4 líneas estaban estables. El envío al cliente llegó tarde, pero no se perdió. Producción y logística dividieron la orden, programaron transporte terrestre expedito y preservaron suficiente volumen para mantener abastecido al cliente. Las operaciones completas regresaron más tarde esa mañana. Finalmente cerré mi computadora portátil después del amanecer. Había trabajado toda la noche. La diferencia era que, esta vez, nadie podía fingir que el trabajo había ocurrido gratis. Dormí 3 horas. Luego Monterrey me llamó a una revisión ejecutiva de emergencia. La sala de conferencias se veía diferente que 11 días antes. Misma mesa, mismo proyector, diferente ambiente. Carlos abrió con una cronología del cierre y lo describió como una falla de ejecución de mantenimiento compuesta por una preparación inadecuada para situaciones fuera del horario laboral. Lo escuché hasta que terminó. Luego abrí mi carpeta. No dramáticamente. No tenía una grabación secreta ni un documento milagroso que nadie hubiera visto. Tenía evidencia corporativa ordinaria, del tipo que la gente ignora hasta que necesitan saber quién dijo qué. Comencé con las propuestas de modernización de los compresores, 3 años de recomendaciones, luego los reportes de incidentes recurrentes, luego la falla de comunicación de 90 segundos. Luego mi correo electrónico indicando que eliminar la cobertura calificada fuera de horario aumentaría materialmente el riesgo de inactividad. Luego, la respuesta de Carlos, enterado, operaciones puede manejar las fallas normales. Nadie comentó. Pasé al jueves. Mi recomendación de 2 horas de cobertura fuera de horario. Denegada. Mi reporte de cambio de turno a las 4:41. Completo. Con marca de tiempo. Distribuido a la gerencia. Luego, la solicitud de las 9:11 para horas extras de emergencia. Aprobada para todos excepto para mí. Carlos se acomodó en su silla. Ninguna empresa debería depender tanto de una sola empleada. Por una vez, estuve completamente de acuerdo con él. Estoy de acuerdo. Se vio casi sorprendido. Continué. Es por eso que he pasado 3 años pidiéndote que arregles la dependencia en lugar de hacer presupuestos alrededor de mis tardes libres. Nadie aplaudió.
Me alegro de que no lo hicieran. No era ese tipo de momento. El representante de los dueños le preguntó a Bernardo si mi solicitud de modernización estaba técnicamente justificada. Sí. Le preguntó a Lidia si yo había omitido entregar el reporte de turno. No. Le preguntó al representante del proveedor, que estaba conectado de forma remota, si la secuencia de recuperación que yo había dirigido era materialmente diferente de lo que el equipo en la planta había intentado antes. Sí, dijo, la principal diferencia fue la reducción de la carga antes de la recuperación de los servicios. El paso exacto que mi reporte de incidentes había recomendado 17 meses antes. Eso fue suficiente. Los dueños ordenaron una revisión independiente de confiabilidad. Hasta que se completara, Carlos perdió la autoridad directa sobre los gastos de ingeniería y mantenimiento. Luego vino la parte que habría atrapado a la antigua versión de mí. Monterrey me ofreció un aumento y un bono de retención, uno bueno. Unos años antes, lo habría tomado como prueba de que el sacrificio finalmente había sido notado. Esta vez hice una pregunta diferente, que cambia además de mi sueldo. La sala se quedó en silencio. Les dije que no estaba interesada en que me pagaran más para seguir sirviendo como el sistema de emergencia no oficial de la planta. Si querían que me quedara, la estructura tenía que cambiar. Quería una función formal de confiabilidad, autoridad sobre la dotación de personal, aportes de capital, una rotación de guardias documentada, reglas claras de horas extras, capacitación cruzada y que el proyecto de modernización de los compresores saliera de la categoría de algún día. 2 días después, regresaron con un nuevo puesto, gerente de ingeniería de confiabilidad. El título me importaba menos que la autoridad asociada a él. Por primera vez en 12 años, sería responsable no solo de prevenir fallas, sino de construir un sistema que no requiriera que una persona sacrificara sus noches para mantener la prevención invisible. Acepté, no porque Monterrey se hubiera vuelto perfecto de repente, sino porque los términos finalmente coincidían con la responsabilidad, y porque la empresa había aprendido de la manera más costosa posible que la confiabilidad no es la ausencia de problemas visibles. Es el trabajo que evita que esos problemas se vuelvan visibles en primer lugar. La revisión independiente tardó varias semanas. La conclusión fue menos dramática que el cierre en sí, lo que la hizo más útil. Los revisores no culparon a una sola persona o a una mala noche. Rastrearon la falla a lo largo de años de riesgo de infraestructura acumulado, modernización aplazada, mala planificación de la cobertura fuera del horario laboral y la decisión de mantener la demanda de producción completa en línea mientras los servicios eran inestables. Mi nombre también apareció en el reporte, no como la causa, sino como la persona que había documentado repetidamente el riesgo. La revisión notó específicamente que mi reporte de cambio de turno del jueves había sido inusualmente detallado. La falla no resuelta, el estado del equipo, la recomendación de cobertura y la decisión de la gerencia estaban todos documentados. No quedaba ningún misterio por reescribir. Carlos no fue despedido. Algunas personas que escucharon la historia más tarde esperaban que esa parte fuera más dramática. No lo fue. Se quedó en Monterrey, pero se le retiró la supervisión de ingeniería y mantenimiento. Perdió parte de su bono de desempeño y fue trasladado a un rol de mejora operativa más limitado. Pensé que era proporcional. Carlos había cometido un grave error de gestión. No había cometido un crimen. Había medido lo que era fácil de ver y había descartado lo que era más difícil de cuantificar. Desafortunadamente para él, la planta eventualmente produjo una medición muy cara. Empaques Monterrey aprobó el proyecto de modernización de controles de compresores de 3.162.000 pesos. Esta vez no se pospuso. También creamos una rotación de guardias de 4 personas. Antes del cierre, la cobertura fuera del horario laboral había significado efectivamente, Alicia probablemente contestará. Después, significó un cronograma, nombres, responsabilidades, reglas de escalamiento, compensación y cobertura de respaldo. La planta ya no dependía de que una persona fuera demasiado responsable como para ignorar un teléfono sonando. Usé mi nuevo rol para expandir también la capacitación cruzada. Los árboles de resolución de problemas que había construido a lo largo de los años se convirtieron en material de capacitación formal. Guiamos a los técnicos a través de fallas históricas, no solo manuales de equipos. Practicamos escenarios de reducción de carga. Documentamos qué decisiones pertenecían a servicios y cuáles pertenecían a controles.
Y cuando el liderazgo de producción tenía que dar un paso atrás y dejar que el equipo de recuperación estabilizara la planta. Yo seguía siendo útil sin estar disponible cada minuto para demostrarlo. Mi salario aumentó significativamente con el nuevo puesto. Pero el cambio que más noté ocurrió en casa. La primera vez que mi madre y yo cenamos después de que comenzara la nueva rotación, mi teléfono estaba sentado junto a mi plato. Vibró. Miré la pantalla, notificación de la planta. Mi mano se movió hacia él automáticamente. Luego recordé que no estaba de guardia. Mi madre lo notó. ¿No vas a contestar eso? No. Levantó una ceja. ¿Tienes permitido hacer eso? Me reí. Aparentemente, se sentía extraño. Luego se sintió maravilloso. Un mes después, la llevé al viaje de fin de semana que habíamos pospuesto 2 veces. Dejé la computadora de la planta en casa. Eso suena a poca cosa, a menos que hayas pasado años llevando a todas partes las posibles emergencias de una empresa. Para mí, se sintió como soltar una pieza de equipaje que había olvidado que estaba sosteniendo. 6 meses después del cierre, nuestros números de producción me dieron la prueba a largo plazo que quería. Las interrupciones de servicios disminuyeron. Los tiempos de recuperación eran mejores. Los técnicos tomaban más decisiones sin escalarme todo a mí. Y yo estaba trabajando menos horas extras que en cualquier otro punto en mis 12 años en Monterrey. Reducir mis horas extras nunca había sido una mala meta. Tratar de reducirlas sin arreglar por qué existían fue el error. Un viernes por la tarde, un supervisor se detuvo en la puerta de mi oficina. Eran las 4:52. Tenemos un problema de controles no crítico en la línea 2, dijo. Nada inseguro. Producción puede terminar la corrida actual. ¿Quieres que nos quedemos a resolverlo, o puede esperar hasta el lunes? Por un segundo, recordé a Carlos en esa sala de conferencias, si no está arreglado a las 5, espera hasta mañana. En ese entonces, la frase se había usado para descartar un riesgo documentado. Ahora, teníamos personal, reglas de escalamiento, controles modernizados y suficiente información para distinguir algo urgente de algo que genuinamente podía esperar. Revisé el problema. Sin riesgo de seguridad, sin condición inestable de servicios, sin exposición al cliente, solo trabajo que no necesitaba consumir la noche de viernes de nadie. Sí, dije. Puede esperar. Asintió y empezó a irse. Luego agregué, para eso es la planeación. A las 5, apagué mi computadora. Sin culpa, sin calcular quién podría llamar después de la cena. Durante años, estar constantemente disponible me había hecho útil. Establecer límites finalmente forzó a la empresa a entender lo que esa disponibilidad había estado ocultando. Ser necesitada y ser valorada pueden verse idénticas justo hasta el momento en que dejas de decir que sí a todo.